Que yo no quiero deciros lo que tenéis que pensar, simplemente quiero ayudaros a que penséis y abriros caminos, porque creo que esta es una de las preguntas más importantes que tenemos que responder en esta vida y que al mismo tiempo es una pregunta pues, que no nos lo hacemos o directamente pensamos cosas raras, ¿no? O hacemos como cosas mágicas. Pues decimos, pues existirá la reencarnación y un poquito de la religión cristiana. A lo mejor eso lo mezclamos con, bueno, en realidad no existe nada, pero bueno, creer a veces está bien, y luego a lo mejor hago budismo, pero luego, pues, cuando no me sale, pues, no sé, que me cure y que me salve el psicólogo, y luego a lo mejor paso por otro momento de decir, mira, mi vida es una M, me suicido porque nada tiene sentido, y luego al rato siguiente me voy al festival más cañero a ver si eso me motiva, y luego me leo un libro de autoayuda, y luego rezo el rosario porque mi abuela entonces me hago un lío, y ya no sé muy bien qué sirve, qué no sirve, qué me ayuda, qué no me ayuda, qué es verdad, qué es mentira. Entonces yo simplemente quiero daros como un esquema muy fácil para que vosotros os hagáis estas preguntas. Entonces imaginaos, no lo tengo, pero os imagináis una pizarra mágica y entonces habéis visto esos libros de cuando éramos pequeños que te decían que era construye tu aventura, ¿no? Entonces te decían, si quieres matar al ladrón que ha venido a robarte, ve a la página 33, y si quieres meterte debajo de la cama y esconderte, ve a la página 50, ¿no? Y entonces, bueno, y vas haciendo la historia, bueno, yo voy a haceros esa historia, y luego vosotros decidís por qué camino queréis tirar, ¿vale? Entonces, antes de haceros la pregunta, ¿existe alguna religión que sea la verdadera, o hay alguna verdad, o hay alguna cosa que sea absoluta, fundamental? No, porque esto de decir que existe la verdad da mucho miedo hoy en día, porque si tú dices, yo creo esto, o yo sé que esto es verdad, te van a decir, es que eres un intolerante, es que tú tienes que estar abierto porque cualquier cosa puede ser verdad, todo el mundo tiene razón. Y digo, ya, pero cuando a ti en un examen te ponen un 9 y mereces un 9,5, ¿a que te sienta mal? Porque es injusto, porque es mentira, porque, ¿no? Y el día de mañana, cuando os den el sueldo, si os han prometido 1.000 y os dan 900, no, todo el mundo tiene razón, no. Yo quiero que me den mi sueldo, ¿no? Entonces, hay cosas que cuando te tocan en la vida, dices, no, esto tiene que haber algo, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa cuestión de las religiones, vamos a hacer una pregunta primera, ¿no? ¿Dios existe o no existe? ¿No? El que crea que Dios existe, que vaya a la página 7, y el que crea que no existe, que vaya a la página 27. Pero no hay más opciones, solamente hay dos opciones. Opción A y opción B, ¿Dios existe o Dios no existe? Entonces, si tú eres ateo y te mueres y Dios existe, te vas a encontrar con Dios, aunque no hayas creído en Él en toda tu vida. Y si tú eres creyente y Dios no existe, cuando tú te mueras, no te vas a encontrar con nada, aunque hayas creído en Dios toda tu vida. Podéis estar no de acuerdo, luego lo debatís y me ponéis verde fuera. Pero creo que es como un pensamiento muy claro, ¿no? Muy de cajón. O Dios existe o Dios no existe. Ahora bien, ese Dios que debe existir, ¿cómo es y quién es? Y esas personas que no creen en Dios, entonces, ¿en qué creen? Bueno, vamos a decir un par de cositas. Primero, cuando un ateo no cree y me lo dice, Padre Nacho, yo no creo en Dios. Digo, bueno, pues lo primero, vamos a ser amigos, lo primero, ¿no? Pero después es, cuéntame cómo es el Dios en el que no crees. Cuéntame, explícame, descríbeme cómo es el Dios en el que no crees. Creo que esa es una pregunta clara. Dime el Dios en el que no crees. Pues yo no creo en un Dios que llega y revienta a todos los malos y que pasa de nosotros y que está ahí, que parece que no hace nada. Yo en ese Dios no creo. Yo tampoco creo en ese Dios. Entonces, yo creo que muchas veces los ateos nos pueden enseñar cosas y decir cosas que son muy interesantes. Porque ese Dios en el que no creen, a lo mejor es el Dios que nosotros le estamos mostrando. Porque si tú eres un intolerante, si tú no amas, si tú lo único que dices es haz esto, y nunca hablas de corazón de tu Dios, y nunca le alabas, y nunca tienes alegría por ser cristiano, y eres un amargado, y eres un cantamañanas, y a lo mejor el Dios que tú estás mostrando es el Dios en el que no creen los ateos, ¿no? La Iglesia, hemos hecho escándalos, no lo voy a negar, ¿no? Que está en los periódicos. Y claro, muchos ateos no creen en el Dios que hemos mostrado con nuestras obras, y tienen razón. Ahora bien,
¿Dios existe o no existe? Obviamente, ¿qué os va a decir un cura? Que Dios existe, pero ¿por qué? ¿Porque lo dice mi abuela? ¿Porque hay más gente que cree que la que no cree? Entonces, ¿la opinión del rebaño? No. El Dios en el que debemos creer no es un Dios que es una cosa, Voy a hacer una pequeña clase de filosofía de 5 minutos. Necesito vuestra atención. La mayoría habéis estudiado filosofía. No sé si recordáis lo que es el ente. Una palabra súper rara. El ente. El cantante es el que canta. El dibujante es el que. Y el ente es el que es. El que existe, vamos a decir. Entonces, el ente es todo lo que existe. ¿Vale? Fácil, de momento, lo hemos pillado. El ente es todo lo que existe. Entonces, imaginaos que yo puedo hacer una tier list de todos los entes que existen. Supuestamente, si Dios existe, ¿dónde debería estar Dios? En esa tier list de entes. ¿Dónde debería estar? En el puesto número 1, ¿no? Pues no. Porque si Dios está en el puesto número 1 de la tier list, es un ente más. Puede ser un espagueti volador, un Papá Noel cósmico, el ratoncito Pérez con superpoderes, o la imagen ideal de tu abuela, que la has divinizado, como tú quieras. Pero ese Dios es ridículo, es patético, ya no es Dios. Porque si es el número 1 y lo puedes cosificar y subir y poner, entonces es una cosa, es una concreción, ya no es Dios. Por eso todas las imágenes que podamos tener de Dios siempre son a medias. Y si tú te has hecho una imagen, esa imagen es falsa. Porque en la medida que tú has querido abarcar lo que es infinito, ya lo has reducido, ya lo has hecho más pequeño de lo que realmente es. Entonces, ¿qué es Dios? Si no es un ente, ya hemos dicho que el ente es todo lo que es. Los entes tienen 2 ingredientes. Igual que la paella tiene muchos ingredientes, pues los entes tienen 2 ingredientes. El primer ingrediente es la esencia. La esencia es lo que hace que un ente sea él y no otro. La esencia es lo que hace que un gato sea un gato y no un perro. La esencia es lo que hace que tú seas fulanito y no menganita. ¿Sí? Eso es la esencia. Lo que hace que los entes sean lo que son y no otra cosa. Ese es el primer ingrediente. El segundo ingrediente es que esa esencia se le suma o se junta con una existencia. Porque si es solo una esencia, se convierte en un ente en tu cabeza. Un hipopótamo con alas rosa. Es un ente, pero solo en tu cabeza. Porque es una esencia, pero no tiene existencia. No está en la realidad. Entonces, todos los entes tienen esencia y, ayudadme, a ver si estáis despiertos, ¿no? Existencia, esencia y existencia. Entonces, Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la definición filosófica de Dios? Dios es el ser. Dios no tiene ser. Dios es el que es. Esa es la definición que da la Biblia en Éxodo. En el libro del Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, Dios, ¿y tú cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Dios no es el número 1 en la tier list. Dios es el que sostiene la tier list. Dios es el que da el ser, la existencia a todo lo que existe. Esto es una rayada, esto es una fumada, me estoy volviendo loco, lo estáis pillando, hacedme así con la cabeza, no es que estéis de acuerdo, pero más o menos me estáis siguiendo, ahí al fondo, en el último banco, ¿sí? Vale. Entonces, esto lo he dicho para que nos quitemos esas imágenes distorsionadas de Dios, que son ridículas, que son reducciones, que son limitaciones. Dios es el que es. Dios es el que está sosteniendo todo lo que existe. Dios se sale de la escala. Dios es la escala. Dios es el que da la vida, el que da el ser. Ahora, ese Dios, ahora, ¿os acordáis que hemos dicho opción A, creer en Dios, opción B, no creer en Dios? Dentro de la opción creer en Dios, aquí también salen más pestañas, así como el corchete este de los esquemas, pues salen también más opciones. Hay una opción que es el panteísmo. El panteísmo, pan quiere decir todo, y teísmo viene de teos, que es Dios.
Entonces el panteísmo es una filosofía, es una religión, es una creencia que dice que Dios igual a todos los entes que existen. Universo, cosmos, naturaleza, madre tierra, energía vital, la fuerza que te acompaña y todas esas cosas. Esa es la primera teoría, el panteísmo. ¿Cuál es a mi juicio el fallo del panteísmo? Que han convertido la tier list, han dicho tier list igual a Dios. Dios no es una cosa distinta de la tier list, Dios es la tier list. Esto es un poco ridículo si lo piensas, porque si tú le das una patada a una piedra, ¿le estás dando una patada a Dios? Si tú escupes por la calle porque estás corriendo y hace calor, ¿estás escupiendo a Dios? Si tú te comes un conejo en la parrilla, ¿te estás comiendo a Dios? Bueno, son preguntas que hay que responder. El panteísmo nos da una pista importante, que es, Dios es más grande de lo que podemos imaginar. A Dios no le podemos cosificar y ponerle y pintarlo, pero Dios no es todas las cosas. ¿Tú eres Dios? ¿Hitler es Dios? ¿Una roca es Dios? Responded como queráis. El panteísmo. La segunda es el politeísmo. El politeísmo lo que dice es, guay, existe Dios, existe la divinidad, pero son muchos. Está el Dios del sol, que hoy se está poniendo las botas. Está el Dios del agua, está el Dios de las mareas, está el Dios de los gusanos, está el Dios de los cazadores. Bueno, en el momento en el que decimos que Dios es 1, 2, 3, el otro, Dios solo hace esto, Dios solo hace el otro, estamos metiendo a Dios dentro de la tier list, otra vez. Dios, de alguna manera, tiene que ser uno, único. No puede haber 2 dioses, o 3, o 20. Porque la definición de Dios es que es el ser, y el que da el ser a todas las cosas. ¿Puede haber 2 seres así? Uno de los 2 no sería Dios, o los 2 serían semidioses, o dioses incompletos. Podría ser Superman, podría ser Capitán América, podría ser un tío súper fuerte, pero no es Dios. Porque Dios es el que da el ser a todo lo que existe y que no ha recibido el ser de nada, ni de nadie, previo a él. Por tanto, el politeísmo creo que es también una contradicción, además de ser una manera fabulosa de explicar cosas que en la naturaleza pues no sabíamos explicar hace 2000 años, ahora sí. Esos huecos que a veces tenemos en la vida y decimos, pues este es el Dios fulano, este es el Dios mengano. ¿Qué es lo que hace la Biblia en el primer libro, en el Génesis? El libro de Génesis es un poco ateo, porque lo que viene a decir el libro de Génesis es, no existen esos dioses. No adoréis al sol, no adoréis a la luna, no tengáis miedo a las tormentas, ni a los mares. No ofrezcáis sacrificios a la diosa de la fertilidad, ni le entreguéis, ni matéis a vuestros hijos para que haya más campo, más trigo. Es una tontería. El Génesis es un poco ateo. Lo que viene a decir el Génesis es, hay un único Dios, es el que ha creado todas las cosas, y todas las cosas plasman cómo es este Dios. Plasman su belleza, plasman su amor, plasman la dinámica, la personalidad y tantas cosas que son inabarcables, pero que dejan como chispas, como el agua, que es fecunda, que nos riega, que la necesitamos para beber, como el oxígeno, que constantemente está presente, como el viento, que es libre y que sopla donde quiere, y que es fuerte, pero al mismo tiempo es suave, como el sol, que hace que crezcan todas las cosas. Así es, de alguna manera, ese Dios que no conocemos y que es tan difícil, ¿no?, de imaginar. La naturaleza no es Dios, refleja cómo es Dios. Como una pintura, los girasoles no es Van Gogh, reflejan cómo era él, su personalidad, su historia. Como una canción no es Aitana, Aitana es mucho más, tiene una historia y tendrá un recorrido, se arrepentirá de sus canciones, pero ha dejado ahí como una pequeña huella. Tú no eres el diario que escribiste de niña, pero eso reflejó un poco lo que eras. Así las cosas, todo lo que existe, refleja un poco cómo es Dios, pero es mucho más. Y la tercera opción, hemos dicho el panteísmo, el politeísmo y el monoteísmo, que es la creencia en un Dios personal. Ahora, la palabra personal, ¿qué quiere decir? Un Dios personal no es un señor barbudo, no es un Dios antropomórfico, porque entonces estamos cayendo en todo lo anterior. ¿Qué quiere decir un Dios personal? ¿Qué quiere decir ser personas humanas? Imaginaos que quitáramos de la ecuación, ¿no? Decimos persona humana. Imaginaos que hubiera personas marcianas.
hubiera personas animales. No las hay. Los seres humanos somos animales, pero no somos personas animales, somos personas humanas. ¿Qué es lo distintivo de la persona? Dos cosas. Primero, una persona es alguien que es capaz de conocer. Es alguien que es capaz de conocer. Es alguien de la realidad, lo que existe, meterlo dentro de su mente. Yo en mi mente puedo meter el universo. Porque eso es conocer, ¿no? Conocer es la realidad, el encuentro entre mi mente y la realidad. Eso es conocer. La realidad la puedo distorsionar, me puedo hacer una idea equivocada, pero estoy recibiendo la realidad. La realidad es real. ¿Podríamos estar ahora mismo en Matrix? Hombre, es que si partimos de esa base nos pegamos un tiro todos. Creo que tenemos que tener un poco de sentido común, ¿no? ¿Es mentira el amor de tu madre? ¿Es mentira que estamos vivos? ¿Es mentira que estamos aquí todos? A veces que podemos estar locos o drogados o borrachos, pero eso dura poco, ¿no? O se nota, o lo contrastamos con otros. ¿Pero estamos de acuerdo en que estamos todos aquí? ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar de lado la locura de pensar que estamos en Matrix o que esto es un sueño, porque creo que esa idea nos llevaría a la locura y al suicidio, antes o después. Y entonces vamos a dar por hecho que la realidad es real y que yo la puedo conocer, me puedo equivocar, es como un poliedro. Lo puedo mirar desde muchos puntos de vista y puedo siempre completar más la realidad, pero es la realidad y la conozco. Eso me hace persona. Las vacas no conocen. Las vacas simplemente tienen información de datos, del verde de la hierba en cuanto que es comida. Pero una vaca no puede hacer poesía de la hierba que se está comiendo. No puede decir, mira, esta hierba se parece a la hierba de Asturias, que es la de mi abuela vaca de... No. Los animales pueden tener memoria, es decir, esta hierba estaba aquí, este hueso lo enterré acá. Pueden tener cierta memoria de la información que reciben, pero no pueden recibir la información y no pueden pensar que piensan. Tienen un cierto pensamiento, pero los seres humanos pensamos que pensamos. Es lo que se llama el autoconcepto. Puedo pensar sobre mí mismo, la metacognición se llama. Puedo pensar sobre mí mismo y sobre las ideas que estoy pensando y contrastarlas. Bueno, eso me hace persona por un lado, pero además, segunda cosa, persona me hace también el que eso que yo conozco en la realidad lo puedo elegir con mi corazón, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso qué es? Eso es amar. Amar es cuando yo lo que he conocido decido elegirlo con mi corazón y entregar parte de mi vida a eso que he conocido, para que eso que he conocido tenga más belleza, más amor, más bondad, se cure, conozca. Y por eso el amor se reviste el que educa es el que ama porque quiere que el otro conozca, el que cura es el que ama al otro queriendo que se cure, el que te acompaña es el amor de la amistad y así el amor se reviste, pero es al final elegir, es decir, la libertad. El ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que puede amar. Los perros mueven la colita y tienen cariño, pero no pueden elegirte, no pueden preferirte. No pueden hacer ayuno por ti. No pueden sacrificar la vida para salvar la tuya. Solo los seres humanos podemos elegir y salirnos de nuestros instintos animales para elegir cosas que van en contra de nuestro instinto por amor a los demás. Entonces, esas dos cosas son las que nos hacen humanos. El conocimiento y el amor. Y vuelvo entonces un paso para atrás. ¿Qué quiere decir un Dios personal? No es un Dios antropomórfico, no es un Dios Papá Noel. Es un Dios que conoce y que ama. O que puede conocer y que puede amar. Y si Él es el creador de la tier list, ¿quién mejor que Él conoce la tier list? Y ahora viene otra pregunta más. ¿Y ese Dios nos ama o no nos ama? ¿Nos quiere o no nos quiere? Y aquí sale una cuestión, que es el mal. Es como el gran pero que le podemos poner a Dios. Si Dios existe y conoce todo y nos ha creado y ha creado todo lo que existe, ¿por qué existe el mal? Esta es una pregunta muy difícil de responder, muy difícil. Creo que la mayoría de las veces la respuesta no está en la cabeza, está en el corazón. Pero voy a intentar daros una respuesta en la cabeza por si os ayuda a dar vuestra respuesta con el corazón. Es algo que uno tiene que entender en algún momento de su vida. Pero es normal que haya momentos donde no lo entiende. Hay dos tipos de males. El mal se divide en dos. Hoy estoy haciendo muchos esquemas, me perdonáis. El mal se divide en dos.
El mal que se llama físico es el mal de naturaleza, que es, por ejemplo, un tornado, un meteorito, un virus, una enfermedad, el síndrome de Down. Son cosas que van mal en la naturaleza, que no van como deberían ir o como suelen ir. Y entonces uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas, no? ¿Y por qué mi abuelo cogió un virus en el hospital y ese virus fue el que le mató y no la enfermedad original por la que fue al hospital? Y estoy hablando de mi caso. El mal de la naturaleza, en realidad, no es un mal en sí mismo, no es culpa de nadie. El mal de la naturaleza, en realidad, es que haya un terremoto, no es un mal en sí mismo, es mal para el que ha construido una ciudad al lado de donde hay una franja sísmica de estas. Para nosotros no es mal. Si no hubiera franjas, si no hubiera corteza y estuvieran divididas, toda la Tierra sería un terremoto. El mal es porque en esa tier list, como todos los seres participan un poquito del ser, ningún ser puede recibir todo el ser de Dios, porque entonces sería Dios, sería una contradicción, sino que recibe un pedacito. ¿Habéis jugado a Super Mario Kart? ¿Os suena de qué va, no? Cuando escoges un coche en Super Mario Kart, es imposible que un mismo coche sea hiper fuerte, hiper rápido, hiper ágil. Es imposible. Si un coche es súper fuerte, es luego súper lento y a medias de ágil. Si un coche es súper rápido, luego es súper débil. Y así, un árbol es hermoso y da oxígeno, pero si le prendes fuego lo quemas. Dices, y entonces, bueno, pues si quieres que no se queme, coge una farola. La farola no se quema, pero es fea y en vez de oxígeno da luz. Tú, a lo mejor eres extrovertido y eso es muy hermoso y está muy bien, pero tendrás momentos en los que eres insoportable y no hay quien te aguante, porque te pones pesado. Y está muy bien que seas extrovertido, pero tenemos la contracara. A lo mejor tú eres introvertido y eso está súper bien porque razonas las cosas, porque no eres impulsivo, pero hay veces que estás apagado, que eres apático, que no te sale la energía. Está bien, estás bien hecho. Cada uno de nosotros reflejamos muchas cosas positivas que tienen siempre una contramoneda. Eso mismo pasa con la naturaleza. El ser humano somos tan complejos, las cadenas del ADN son tan milimétricas, está todo tan medido para que todo funcione bien y seamos muy complejos. Si no existiera el ADN seríamos un moco verde, tendríamos 0 y 1, como los piojos, que sabéis que los piojos solo pueden saltar y chupar. No tienen más, en el mando de la Wii no tienen más botones, saltar y chupar, porque son nada. Nosotros somos muy complejos, podemos hacer muchas cosas, nuestro cerebro es increíble. Esa complejidad es la que hace que haya procesos que se distorsionan, que se funden, que sale un gen, en el par 21, en vez de 2 genes salen 3. Y ese es mi hermano Mariano, que tiene síndrome de Down. ¿Y eso es bueno o malo? Es que si no hubiera esa riqueza y esa flexibilidad, no estaríamos aquí, seríamos un moco verde. No podríamos abrazarnos, ni besarnos, ni bailar, ni jugar, ni pensar, ni reír. El mal físico es que las cosas son limitadas y se acaban y se terminan, o las hacemos mal nosotros. Y ahora viene una pregunta. ¿Que mi hermano tenga el síndrome de Down es algo malo? Depende para quién. Depende quién lo mire. Depende cuándo. A lo mejor cuando te dan la noticia te sienta como un tiro. Pero yo ahora puedo prometer que eso no es malo. Puedo daros mi experiencia de que es la mayor bendición. Y así tantas y tantas cosas que en esta vida aparentemente han ido mal, o no han funcionado bien, o no han salido como yo esperaba, o como a mí me convenía, a lo mejor tienen algo escondido detrás, más bello y hermoso, que a lo mejor en esta vida y si no en la otra podremos ver. Pero eso es el mal físico, nadie lo ha decidido. El peor mal es el mal moral. El mal moral es el que nosotros decidimos hacer, el que podría no haber sido, pero a nosotros nos ha dado la santa gana de que sea así. Ahora que está de moda los mundos, los multiversos, ¿no? Fijaos, el mal moral es que yo decido que en este multiverso, en este universo, mi amigo haya sufrido bullying. En otro posible universo, si a mí no me hubiera dado la gana, a lo mejor mi amigo hubiera sido feliz. Pero yo en este universo he decidido, por mi santa gana,
que mi amigo pase un infierno en el colegio, por lo que yo hice o por lo que dejé de hacer. Eso es el mal moral. Es el mal que depende directamente de nuestra libertad, de nuestras decisiones y de nuestros actos. Y ese mal, Dios lo permite. Dios podría, cuando yo voy a pegarle a alguien, cortarme de un tajo la mano, podría hacerlo. Es todopoderoso, podría hacerlo. Ha decidido no hacerlo. ¿Habéis leído un manga o un anime que se llama Death Note? Si lo habéis leído, y si no os hago, simplemente es un chaval que a todos los que son malos les escribe en un cuaderno y los mata. Entonces, al principio, la gente, qué guay, este Dios, este sí que mola, este Dios sí que mola, este Dios sí que es justo, este Dios sí que hace las cosas, sí que interviene, sí que está preocupado por todas las cosas y por los malos, y mata a los asesinos y a los violadores y a los drogadictos y a toda esta gente, ¿no? Entonces, de repente pasan X años en la serie. Entonces ves a las gentes que están todas calladas así, caminando por las calles, como, ¡ay, perdón! ¡Ay, perdón! Porque llega un momento en el que, claro, ya todos los malos los han matado, entonces va a por los un poquito menos malos, y luego a por los un poquito menos malos, y luego a por... Llega un momento en que una mentirijilla ya supone el castigo divino. ¿Cómo viviríamos si Dios empieza a castigar a todos los que somos malos? Viviríamos acongojados. No lo he dicho. Viviríamos muertos de miedo. No seríamos libres. Creeríamos en Dios, pero no le amaríamos. Le temeríamos, le respetaríamos, le obedeceríamos, pero no seríamos felices. Y no seríamos buenos porque queremos, sino por miedo al castigo o a las consecuencias. La libertad es el gran precio que Dios quiso pagar para que pudiéramos amar. El que entrega la vida por otra persona porque no le queda más remedio, porque si no Dios me va a castigar, eso no es un acto de virtud ni de amor, es una obligación. El que entrega su vida pudiendo no entregarla, esa persona es un héroe, esa persona ha amado. Por tanto, ese gran pero que le poníamos a Dios, de alguna manera se puede explicar así. Sé que es una explicación limitada, porque luego llega la vida y te tocan a tu abuela o a tu padre o a tu hijo o a ti. Pero si os ayuda, pues fenomenal, y si no, pues seguimos un poco más. Entonces ahora, monoteísmo, ¿os acordáis? Dios es un Dios personal que conoce y que ama. Hay 3 religiones que son monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y me dejo por ahí también, la voy a mencionar un poco, el budismo y todos estos temas. Hay muchos de vosotros que sé que creéis en la reencarnación. La reencarnación mola mucho, porque eso de reencarnarte en tu mascota mola. O en un pajarito. ¡Ay, qué guay! ¿Cómo me molaría volar? Pero te aseguro que tú no quieres vivir 50 años viviendo como perro, si es que viven tanto que no lo sé. O como gusano. No, es que eso no mola tanto. Eso también está en la reencarnación, ojito. O como piedra. Entonces, eso de, ¡ay, cómo mola! Bueno, vamos a pensarlo bien, esto de la reencarnación. Primero, la reencarnación no responde a los problemas. No responde a los problemas. Porque es como si tú tienes una entrega con tu profesor de historia para el 1 de enero. Y entonces le lloras, le das pena y te dices, venga, vale, te dejo que lo entregues el 1 de febrero. Y entonces dices, bien, qué contento estoy. ¿Qué va a pasar el 1 de febrero? Que tienes que entregar otra vez. Ay, por favor, el 1 de marzo. Vale, el 1 de marzo. Pero al final tienes que entregar el trabajo. Vale, tú te vas a morir. Ay, qué guay, me reencarno en un perro. Vale, ¿y después de un perro en qué? Pues en un chino. Vale, y después Vale, ¿hasta cuándo? Antes o después, todas las reencarnaciones que quieras, te vas a morir. Y tienes que responder a esa pregunta, a esa cuestión, a ese enigma. No lo puedes posponer hasta el infinito con la excusa de la reencarnación. Es un truco mental para que no pienses. Punto número 1. Punto número 2. La reencarnación, creer en la reencarnación es peligroso. Porque si tu vida te va mal, ¿qué haces si en el Zelda te están matando y ya no hay manera? Apagas y vuelves a encender. La reencarnación es peligrosa, porque si mi vida me va mal, apago y me vuelvo a encender la partida. La reencarnación no te dice, sigue luchando hasta el final, esta es tu única vida y tienes que dar lo mejor de ti, sino que te dice, si estás cansado y estás triste y lo estás pasando mal, apaga y vámonos. Tercero, la reencarnación es fuente de división social
y fuente de soberbia. ¿Por qué? Habéis escuchado todos el karma. El karma viene de esta religión también, del budismo. ¿Qué es lo que dice el karma? Que cuando tú te mueres, ¿en quién te reencarnas? No te reencarnas al azar. Te reencarnas, si has sido bueno, el karma te reencarna en algo más bueno. Y si has sido malo, el karma te reencarna en algo más inferior, más malo. Y te vas subencarnando en cosas más inferiores hasta que te conviertes en una mosca, en un perro, en un moco y en una nada, en una china del zapato. Y al revés para arriba. ¿Sabéis que en la India hay castas? Que están los apestados, que no pueden entrar en las ciudades. ¿Por qué? Porque esas personas han sido malas en sus anteriores vidas, y si están ahí es porque se lo merecen. Y la gente que es rica y que tiene propiedades y que tiene los recursos y que es la que manda, está ahí porque antes ha sido buena, se lo ha ganado. La reencarnación es fuente de soberbia, porque si yo estoy en una buena situación es porque yo lo valgo. Y el que está mal, que se fastidie, que espabile para las siguientes vidas o que no hubiera sido malo en las anteriores. Indirectamente esto no genera ni la compasión, ni la misericordia, ni la ayuda. Y te hace a ti sentir superior. Y en la constante sensación de que todo depende de ti. Porque si no meditas lo suficiente, si no eres generoso lo suficiente, si no te levantas a las 5 de la mañana a bañarte con agua fría lo suficiente, si no te relajas lo suficiente, si no pones los ojos en blanco lo suficiente, la estás cagando, y entonces, como la estoy cagando, me pongo nervioso y dejo de meditar, y entonces me pongo más nervioso y la cago, y me entra un estrés, una ansiedad y me muero del susto. Y si lo consigo, me creo superior, porque yo sí que sé la realidad. Yo sí que me controlo a mí mismo, no como tú, que eres escoria, que eres basura. Sé que no toda la gente que vive esto es así, pero indirectamente fomenta esto. Paréntesis, si alguien quiere ser esto y lo apoya, le apoyo y le ayudo y hablamos, pero esto es lo que yo opino. Entonces, judaísmo, Islam y cristianismo. Voy a ser muy rápido porque ya me he pasado un minuto de la hora. Todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo, incluso el ateísmo, tienen el siguiente esquema. Habéis visto en matemáticas que cuando algo está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Después voy a explicar esto, pero es el siguiente esquema, es muy fácil, mira, tú cumples toda esta lista de cosas, no matar, no mentir, ser buena gente, pagar los impuestos, tirar los papeles a la basura, ser ecológico, meditar, viajar mucho, ser buena persona. Cada religión, cada filosofía, el ateísmo, todo te dicen, este es el pack de las cosas que tienes que hacer para ser bueno y feliz. Ir al psicólogo, hacer deporte 2 horas, comer bien, todo eso. Si cumples todo esto, igual a salvación y felicidad y paz y amor y cielo y nirvana, y cada religión lo llama de una manera. El esquema es muy fácil, ¿no? Si haces esto, consigues esto, ¿no? El cristianismo se puede mal entender también así. Si das dinero a los pobres, si rezas X rosarios, si no sé qué, entonces conseguirás el cielo. Porque el cielo es un premio para la gente que es buena. Cuando tú llegues al cielo, Dios va a decir, uy, qué persona tan buena, venga, al cielo, tú te lo has ganado. Pero el cristianismo realmente no es así. El cristianismo es la única religión que se sale de este esquema y que le da la vuelta al esquema. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y al revés. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Nos dice, primero, tú no puedes llegar al cielo, tú solo no puedes ser feliz, tú solo no puedes conocer la verdad, tú solo no puedes tener paz. ¿Por qué? Porque tienes el corazón herido, y has sido hecho para estar en relación con otros. Tú solo no puedes tirarte de las orejas y volar. Qué cruel es Jesús, ¿verdad? Es como si alguien le dijera a un bebé de 3 meses, tú solo no puedes ser feliz, necesitas unos padres. Así de cruel es Jesús, pero nos dice la verdad. Tú no puedes amarte a ti mismo, tú no puedes darte besitos a ti mismo, tú no puedes irte y decir, ay, me basto a mí mismo, soy suficiente, yo lo valgo, yo todo lo puedo, yo todo lo sé. Yo sé que hoy en día en las redes sociales te dicen todo lo contrario. Nos tenemos que querer mucho a nosotros mismos, pero yo quiero que me quiera otro. Yo quiero que me quiera otro, no sé vosotros. Yo quiero que me dé un beso una chica, no quiero darme besos a mí mismo. No sé vosotros, vosotros veis, ¿no? Entonces Jesús te dice, mira, primero, tú no puedes ser feliz tú solo. Tú no puedes escalar al cielo, a esa felicidad. Pero la buena noticia es que te tienes que dejar amar, esa es la única cosa que no tienes que hacer nada para ganarte nada. No te puedes ganar el amor. Es el amor el que viene a buscarte a ti. No tienes que subir al cielo, es el cielo el que baja a ti a donde estés, para besar tus heridas,
y abrazarte cuando no te abrazas ni a ti mismo. Y eso es lo que en el cristianismo se llama la gracia de Dios. Gracia viene de gratis, que es un regalo, es una relación. Termino con el último ejemplo. En TikTok salen muchos carteles. Ahora en el Camino de Santiago había un montón de tíos que con un cartón decían: doy besos, doy abrazos, gratis. ¡Ah, qué guay! Venga, dame un beso, dame un abrazo, tal. Lo graban, lo suben a TikTok. ¿Qué pasa cuando cortas el vídeo? Pues que el señor del cartón se va a su casa y tú te vas a la tuya. ¿Y qué ha cambiado? A lo mejor alguien lo necesita y le ha apoyado mucho y le ha subido ese ratillo la moral. ¿Pero qué ha cambiado? Poco. Dios no es el Dios que te da besitos y abrazos. Dios se parece más a un padre que le dijera a un huérfano: quiero ser tu padre. Lo único que necesito es que tú quieras y que me dejes. Y que quieras tener una relación conmigo. Todo lo demás vendrá. Todo lo demás lo construiremos juntos. Todo lo demás lo irás aprendiendo y te lo iré enseñando. Pero ya nunca jamás estarás solos porque yo ya hoy te amo. Yo es que soy así, yo es que soy así, yo es que he hecho esto, yo es que pienso esto, yo es que mira lo que llevo el tiempo que llevo sin rezar, es que mira lo desgraciado que soy. No importa. Te ofrezco una relación. No te ofrezco que cumplas una serie de cosas y después te doy el premio. Ya te quiero dar ese premio que es mi amor. Y si tú quieres, este es el camino. ¿Y cuál es el camino? Es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, a ese ente, a ese Dios que da el ser a todo lo que existe, si no es a través de mí. Y eso es el cristianismo.